Hola, mi nombre es Raúl Chávez y la intención de este primer documento es adentrarnos un poco en la importancia que tiene la interpretación de, en forma genérica, les voy a llamar textos, les podríamos decir contenidos. Y en esta importancia de interpretar los textos nos debe de llevar a una lectura más profunda y pasar de entender lo que se nos explica a comprender, entender y usar lo que se nos explica a través de los contenidos. Brevemente, algunos conceptos. La hermenéutica es la interpretación de los textos originalmente los sagrados. Otras palabras que podríamos encontrar es la exégesis, que es la explicación o interpretación. En nuestro caso, en mi caso como católico, la interpretación principalmente del Viejo Testamento de la Biblia. Y también vamos a encontrar el concepto filología, que es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Entonces, la filología también se entiende como la técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. Luego, entonces, aquí el truco es entender lo que estoy interpretando. ¿Y qué significa interpretar? Es la acción y efecto de explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. El doctor Mauricio Buchot tiene un documento que se puede encontrar en internet que se llama Tratado de Hermenéutica Analógica. Yo lo que he hecho es leerlo en Kindle, también si pueden colaborar con el doctor. Y es un doctor que es un sacerdote católico. La foto que ven en la portada es de el día que recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Anáhuac, México Sur. Continuamos. Entonces, como les decía, mi nombre es Raúl Chávez. No creo tener ninguna credencial que me autorice como para conversar con alguien sobre estos temas. Simplemente lo comparto porque a mí me parece que es algo que todos deberíamos de profundizar y tener una mejor forma de comprender los contenidos, y lo hago en el contexto de que nos propusimos como grupo analizar las encíclicas del Papa Francisco, comenzando por una que es bellísima y se llama Fratelli Tutti. Ese es el contexto, esa es la razón por la que yo lo hago, y brevemente solamente comparto algunos conceptos que a mí me parecen los más importantes del Tratado de Hermenéutica Analógica del doctor Mauricio Buchot, que se encuentran en el capítulo 1, Constitución y método de la hermenéutica, y el capítulo 2, los márgenes de la interpretación, con la intención de tratar de hacer llegar un mensaje
breve y útil a todos aquellos que vamos a estar compartiendo esta experiencia de enriquecernos en la lectura y comprensión de las encíclicas o de la encíclica, en este caso, Fratelli Tutti, del Papa Francisco. Así, es posible que un texto tenga varias interpretaciones válidas, no una sola, pero según niveles de validez, y quien determina esa validez es el intérprete en la medida en que sea capaz de rescatar la intención del autor. La intencionalidad es el criterio de verdad o de validez interpretativa. Lo que aquí nos está diciendo el doctor Mauricio Buchot es que cuando yo leo un contenido, la mejor interpretación que puedo tener de ese contenido es mientras más sea cercana mi interpretación a lo que el autor quiso expresar. Los pasos del acto hermenéutico, el proceso interpretativo. En el acto interpretativo nos damos a la tarea de comprender y contextuar el texto al que nos hemos enfrentado. Lo que quiere decir es que yo tengo una motivación y una intención de confrontar el contenido y esa intención que tengo de confrontar el contenido se hace en el contexto, haciendo remembranza de Ortega y Gasset, de mí al confrontar el contenido, y como yo soy yo y mi circunstancia, hay un contexto en el que confronto el contenido. Eso es. Y eso me lleva a lo que voy a llamar la operacionalización de la situación en la que confronto un contenido. Y es lo que dice al decir la pregunta interpretativa es siempre con vistas a la comprensión. ¿Qué significa este texto? ¿Qué quiere decir? ¿A quién está dirigido? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué dice ahora? Y a otras más. Aquí hace y abre la puerta a darnos cuenta que la comprensión es superior al entendimiento, el entendimiento es superior a la explicación y la explicación es superior al uso del contenido. Entonces, no es que sea más, es simple y sencillamente que en el nivel de conocimiento comprender es lo que hace, por ejemplo, un epistemólogo, un teólogo. Quien entiende normalmente es un filósofo y le da una orientación, normalmente y en lo nuestro realista, pero también hay relativismo. Y de ahí existe una explicación, que es lo que hace un científico, le da un sentido de entender qué es lo que está pasando en algún fenómeno social de la vida histórico, o algo como la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí entiende y lo explica, que es lo que hace posible el uso de un conocimiento, de un contenido. El hábito o la virtud de la interpretación. Y aquí una vez más, ¿por qué la comprensión es un nivel superior al entendimiento, que es un nivel superior a la explicación, que es un nivel superior al uso? ¿Por qué no hay escuelas de sabiduría o de prudencia, pero sí hay escuelas de interpretación? Es como en el caso de la retórica. Alguien puede ser naturalmente buen orador, un orador nato, pero la técnica o arte de la oratoria le ayuda a mejorar. Así también el hermeneuta nato, la técnica o arte de la hermenéutica, le ayuda a incrementar esa virtud que ya tiene iniciada. Hay un aumento interno o una
intencio de esa virtud, de esa cualidad que lo hace interpretar bien. En resumen, no significa que no sepamos leer, significa que con técnica nuestra capacidad, nuestra virtud de interpretar los contenidos, pues será cada vez mejor. Y de esta manera vemos que la naturaleza de la hermenéutica es ser un arte y ciencia de la interpretación, cuyo objeto es la comprensión del texto, merced a cierta sutileza y penetración. La hermenéutica teórica es la recolección de principios y reglas que guían la interpretación sutil y adecuada. La hermenéutica práctica es la aplicación de los principios de la hermenéutica teórica y reglas de la interpretación concreta de un texto, de un contenido. Para ello pone el texto en su contexto apropiado. La metodología con sutileza. Entender un texto es literalmente lo que dice el texto. Explicar su sentido es en qué contexto, intención estoy leyendo, confrontando el contenido. Aplicar el texto a la situación histórica del intérprete es el contexto, la intención del autor. Y repito, mientras más mi interpretación sea cercana a la intención y el contexto del autor, mejor comprendo o entiendo el contenido. Eso no significa que sea el mejor uso que le puedo dar, sino que lo que significa es que mejor comprendo el contenido que se me ofreció. Ya otra cuestión será el uso que yo le quiera dar o el momento histórico en el que lo quiero aplicar. Entonces esto es simplemente dar un paso más allá en la virtud de interpretar los contenidos a los que me estoy confrontando. Eso no significa que no pueda yo decir, oye, simplemente yo lo leo, lo entiendo y ya. Sí. Sin embargo, si me acerco a una posible técnica y mejoro en mi interpretación, lo que va a ocurrir es que mi comprensión o mi virtud de interpretar un texto, un contenido, me permitirá acercarme a la mayor objetividad posible, que es acercarme a la intencionalidad con la que el autor me está comunicando algo. Y de ahí, pues podemos ver que en el acto hermenéutico hay al menos evidentes tres elementos. El texto y literalmente lo que dice, el autor, su contexto y la intencionalidad con que lo dice, y yo, mi contexto y la intencionalidad que tengo al acercarme al contenido. Entonces, como primera aproximación al contenido, es una interpretación colocando mi eje interpretativo en la literalidad del contenido, lo que dice, lo que se ve, lo que hace. El texto puede ser de varias clases, ya hemos dicho, mejor le llamamos contenido, y hasta puede ser mis propios pensamientos. Un segundo acercamiento, una segunda lectura del contenido, pues se puede hacer analizando el contexto y la intencionalidad del autor al comunicarme el contenido. Precisamente la sutileza interpretativa o hermenéutica consiste en captar la intencionalidad significativa del autor a pesar de la injerencia de la intencionalidad del intérprete. Acercarme lo más posible a la objetividad. Desde la perspectiva del intérprete, este pone en juego un proceso que comienza con la pregunta interpretativa frente al contenido, sigue con el juicio interpretativo, que suele ser primero con base en alguna hipótesis y luego categórico con base en una calificación y cualificación del contenido, y pasa de la hipótesis a la cualificación-calificación mediante la argumentación que hace o que sigue una inferencia que extrae del contenido, que deduce del contenido, o retroductiva,
que va del consecuente al antecedente, o abductiva, que es otra forma de decir retroductiva. Aún en la actuación del intérprete, a veces tiene que ser o aplicar una argumentación más amplia y elaborada, incluso con elementos retóricos, algo que le permita dibujar y explicar. En todo caso, la argumentación interpretativa sirve para convencer a los otros miembros de la comunidad o tradición hermenéutica acerca de la interpretación que se haya hecho. Entonces, acercarnos a un contenido debemos hacerlo entendiendo o comprendiendo que desde el principio hay algo que literalmente dice el contenido, pero también debo de entenderlo o tratar de comprenderlo desde la perspectiva del autor y el contexto en el que el autor lo hizo el contenido, y también la intencionalidad y el contexto que tengo como intérprete del contenido. En la interpretación univocista, que trata de unificar, de ser única, se defiende la igualdad de sentido. En la equivocista se defiende que cada quien tiene su interpretación. En cambio, en la analógica se dice que hay un sentido relativamente igual, pero que es predominante y propiamente diverso para los signos o textos que lo comparten. Esto es, recurre a la analogía para hacer una interpretación más común y compartida. En este modelo se sabe que la interpretación se aproxima más a ser inadecuada porque la analogía misma tiende más a lo equívoco que a lo unívoco. En ella predomina la diferencia sobre la identidad. En consecuencia, en cierta conciencia de que lo que en verdad se da es diversidad de significado, diversidad de interpretaciones, pero no es renuncia a un algo de uniformidad, de conveniencia en algo estable y reconocible, por gracia de lo cual no se pierda la posibilidad de un conocimiento racional. De una forma más sencilla, espero no quedar demasiado corto, pero recurrir a la analogía lo que nos facilita es encontrar aquello que hace común nuestra interpretación y partir de eso que nos hace común en la interpretación para tener un diálogo cercano a la objetividad, que será cercano a la intencionalidad del autor. Se busca la intentio autoris, famosa en la exégesis medieval. Ciertamente interviene la intentio lectoris, como la llama Umberto Eco, pero la intentio textus, por así llamarla, híbrida de las dos, recoge preponderantemente la del lector y en diálogo con ella la del autor. El lector la enriquece, sí, pero no al punto que se pueda tomar la libertad de distorsionarla. Ya hemos dicho que la analogía se acerca más a lo equívoco que a lo unívoco. Por eso, la lucha aquí en este modelo es evitar que se vaya más a lo equívoco, pugnar por alcanzar lo más que se pueda la univocidad, resistir al vértigo de lanzarse a la turbulenta e incontenible corriente de la equivocidad, sujetar el sentido y tensionarlo lo más posible hacia lo unívoco, que él por sí solo se encarga de tirar hacia lo equívoco. Repito, la intención es acercarnos lo más posible a lo objetivo, que es el autor y la intención con la que comunica el contenido. ¿Por qué no dejarlo que se vaya a la equivocidad? Porque entonces se desbocaría todo conocimiento, porque hay que respetar y obedecer a la finitud del hombre, sobre todo en esas ciencias en las que más se nota, en las ciencias humanas, tantas interpretaciones, que son precisamente en las que tiene su lugar más propio la hermenéutica. En cierta manera es reconocer que la realidad misma tiende a la equivocidad y que solo se domina por el conocimiento analógico. La analogía nos ayudará a encontrar en nuestras interpretaciones lo que es común.
Nosotros hablaríamos más que de una intención del texto, de la conjunción o encuentro de la intención del autor y la intención del lector. En parte se puede recuperar la intención del autor y en parte ya está contaminada de la intención del lector. Así, el criterio de verdad de la interpretación es la intención del autor, pero esta no es plenamente alcanzable. Nuestra subjetividad se inmiscuye siempre, aunque no al grado de tergiversar esta intención y hacerla inalcanzable. Prudencia más que argumentación como ejemplo. La traducción unívoca es inalcanzable las más de las veces. La traducción equívoca es inútil, solo queda la analógica, aproximativa, pero que guarda una jerarquía de traducciones, unas que son más acertadas y otras que lo son menos. Cuando se dice que la comunidad o las comunidades ayudan a determinar esa adecuación con la verdad de la traducción o de la interpretación, se alude a la intersubjetividad. Eso que también llegamos a llamar conciencia colectiva. Y no olvidar que la comprensión es superior a la explicación. El discurso o explicación está en función y al servicio de la comprensión o intelección. Se fusionan el intelecto y la razón, pero en el límite esto es sin mezcla, sin perder su especificidad, pues en ese mixto que es la sabiduría predomina la intelección sobre la razón. Por eso es comprender, entender, explicar, usar. No significa que una cosa sea más que la otra. Sin embargo, va de nuevo un ejemplo que a mí me ha servido para entenderlo. La analogía comprende un teólogo, comprende un epistemólogo, entiende un filósofo, explica un científico y usa un ingeniero. Siempre la intelección o comprensión tiene la jerarquía principal, pero no se da sin más en plenitud, ya que requiere ser acompañada de un arduo trabajo de explicación y de discurso. Retrocediendo, avanza en círculos como es condición de toda búsqueda difícil y compleja. Es decir, no es plano como se ve en la figura, es esférico. Entonces, para comprender, por supuesto, tengo que entender, tengo que explicar y tengo que usar. Para usar, tengo que explicar, tengo que entender y tengo que comprender. Esto es lo que lo hace un poco, le llaman complejo, pero lo que significa es que es la integración de un solo concepto que me permite interpretar los contenidos. La comprensión es propia del intelecto, mientras que la explicación lo es de la razón. El trabajo del conocimiento comienza con la intelección, que aporta los principios, las premisas, los puntos de partida. Sigue con la razón, que extrae conclusiones a partir de ellos, es decir, elabora discurso y culmina otra vez en la intelección, pero ahora en la captación de una conclusión, síntesis o resultado mejor. En el sentido de más elaborado, el silogismo no lleva a conocer en la conclusión exactamente lo mismo que estaba en las premisas, como quieren aquellos que lo acusan de círculo vicioso o petición de principio. Por ello, el trabajo de la razón está al servicio de la intelección, y de esta manera el intelecto ocupa un puesto estructural de rango más elevado que el discurso. Comprender ocupa un puesto estructural de rango más elevado que el uso. Entonces, por eso es comprendo, entiendo, explico, uso. El silogismo es un argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras 2. Entonces, a ver, comprendo cuando es algo que quizá carezco de la corriente filosófica o carezco del modelo noceológico para
entenderlo, pero comprendo que hay algo más allá de lo que yo veo y por eso, porque lo comprendo, lo acepto, entiendo, porque ahora sé que hay una sola verdad, entiendo, explico, porque les digo, hay día y noche, hay estaciones, y las explico y les pongo fechas y digo cómo se comporta el ciclo, lo explico y lo uso. Siembro, cosecho, barbecho, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay 4 modelos tratando de mostrar lo que son los contenidos. Cada uno de ellos es un contenido. Por supuesto, se parecen entre ellos en la figura. Pero si analizo el primero, en la interpretación hay una comprensión, una razón, un discurso. Comprensión, razón, discurso. Comprensión, razón, discurso. En lo que significa el ejercicio intelectual, pues hay una comprensión, un entendimiento, una explicación y un uso. ¿De qué? De los conceptos, de los razonamientos, de las teorías, de la comprensión de la naturaleza. En mi persona existe una fe, una esperanza, una caridad, que, que soy un ser. Y en la acción es saber, crear, ejecutar. Son 4 modelos que están en la misma orientación de la interpretación. En todos ellos interpreto, por supuesto. Y yo les ofrezco pues lo que he podido integrar en este video. Ojalá ayude. Y para aquellos que tengan más inquietudes, yo sí les recomiendo acercarse a la lectura. No solo el Tratado de Hermenéutica Analógica, el doctor Mauricio tiene varios libros, Historia de la Filosofía y algunos otros. Y además de que si se llegaran a acercar a él en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es muy agradable y se la pasan muy bien. Es muy paciente. Bueno, gracias a todos. Soy Raúl Chávez. Bye.